Hola a todas y a todos, estoy de vuelta en este hermoso canal después de un largo tiempo de pausa que fue necesario tomar para poder analizar y pensar varias cosas y a la vez vivir varias cosas. Gracias a todos por su paciencia y espera. Creo que era necesario tener esta pausa, como mencioné anteriormente, donde Dios siempre se encarga de enseñarnos, de hablarnos. Creo que todos como hijos de Dios pasamos por aquellos tiempos, ¿no? Donde Dios constantemente nos está recordando de su misericordia a través de su palabra, de su amor, de su bondad. Y hoy estoy de vuelta para seguir hablando de las verdades de Cristo, como lo hemos visto en las 3 temporadas que hemos subido a este canal. Mencioné en los últimos episodios que ya no habrían más temporadas, sino que hablaríamos temas específicos, compartiríamos de manera diferente. ¿Para qué? Para poder aprender más de Cristo y cambiar la modalidad. Hoy hablaremos un tema que es muy importante hablar, que es muy importante conocer, pero me da mucha alegría estar de vuelta, me da mucha alegría poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Hemos seguido, obviamente, reuniéndonos, hemos seguido predicando, he seguido predicando la palabra del Señor, eso espero que nunca se acabe. Yo quiero siempre predicar y los animo a ustedes también a hablar del Señor siempre y que todo esté fundamentado en la Escritura. Siempre he dicho en los episodios anteriores que las fábulas humanas y las experiencias humanas no sirven para ser edificados. Lo que sirve es el Evangelio de Jesucristo y creo que en eso eh, ustedes están de acuerdo. El tema que vamos a hablar hoy es muy importante y es relevante porque es algo que todos lo dicen, o la gran mayoría lo dice. Yo creo en Dios. Si yo le pregunto a usted ahora, ¿usted cree en Dios? Posiblemente usted me diga, sí, yo creo en Dios. Y muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en la existencia de un ser superior. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Otros dicen, y son más, digamos, fríos en decirlo, sí, yo creo, pero ahí nomás. O yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y así podemos escuchar un sinfín de yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y no quiero cuestionar a aquellos que creen, jamás lo quiero hacer, pero la escritura habla acerca de creer. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Jesucristo, en el único Dios y Salvador? ¿Qué es creer? ¿Por qué esta palabra quizás puede ser tan usada, pero no saber la importancia de lo que significa creer en Dios, creer en el Padre, creer en Jesucristo, creer en el Espíritu de Dios? Porque creer no es solo decirlo, y vamos a leer en la escritura que tiene trasfondos mucho más allá, tiene cosas mucho más relevantes que solo decir yo creo, como un yo creo en la existencia, que no es solo creer en la existencia. Cuando nosotros hablamos y decimos yo creo en Dios, nosotros ya reconocemos que Jesucristo es el Señor y el único Dios, ¿ya? Pero Jesucristo habla de que aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Jesucristo habla de que aquel que cree en Él tendrá el perdón de pecados. Creer en Él no es solo decirlo, es saber a dónde nos lleva esa creencia en Él. Porque, por ejemplo, Hechos 10:43, de Él dan testimonio todos los profetas, de todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de pecados. Cuando yo creo
Jesucristo, yo creo en que recibo el perdón de pecados. Y cuando recibo el perdón de pecados, ya no me deleito más en ese pecado, porque soy hijo de Dios. Cuando creo en Él, Dios me llama a seguirle. En Juan capítulo 11, del versículo 25 al 26, dice así. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué Jesucristo dice aquello? Porque creer en Él es vida. Creer en Él es no morir, es dormir. Cuando el cuerpo fallece, nosotros los que creemos en Él no morimos, sino que dormimos esperándolo. Entonces, Jesucristo además dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. El que cree en Él vive. Que el hombre sin Él está muerto. Eso está diciendo Jesucristo. Podemos leer en Juan capítulo 3 del 16 en adelante. Es un versículo muy famoso y que todos lo conocen o la gran mayoría lo conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí Jesucristo, aquí Juan habla de que cuando tú crees en Él vas a tener vida eterna. Cuando tú crees en Él ya no vas a ser condenado, pero si no crees, ya fuiste en el principio, desde que Adán cae, desde que Adán peca, en el principio la humanidad entera es condenada. Por lo tanto, la condenación ya está, pero creer en Él es que Dios salve, te salve de la ira de Dios. Eso es lo que hace creer en Él, creer en su sacrificio, que Él murió en la cruz para aplacar la ira del Padre, en ofrenda al Padre, me salva. Creer en la sangre redentora me salva. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre lo que leíamos, lo que hablaba delante y lo que leíamos. Ya están condenados. La ira de Dios está sobre la humanidad, sobre aquellos que no creen en Él. Pero entonces podemos decir, bueno, ahí dice hay que creer. Y yo creo, claro, yo creo. Pero no es tan así. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo creo en Él, cuando yo creo en su nombre, en el nombre de Jesucristo, cuando yo creo en su sacrificio, cuando yo creo en todo lo que Él ha hecho, creo en su nombre, Dios me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ser hecho hijo de Dios conlleva seguir a Jesucristo. Cuando Dios llamaba a los apóstoles, Dios les decía, ven, sígueme. Y ellos le seguían, porque creían que Él era el Hijo de Dios. Nosotros cuando Dios nos llama a seguirle, porque creemos que Él es el Hijo de Dios. Él es. Y yo le sigo. Y cuando sigo sus pasos,
significa que debo andar como Él. Y lo vamos a leer para que podamos estar más claros de lo que dice la Escritura. Dice, vamos a leer en Juan, en la carta, lo estoy buscando, primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. Permanecer en Él es creer en Él. Permanecer en Él es seguirle. Permanecer en Él es la potestad que Dios nos dio para ser hechos hijos de Dios. Y dice, el que dice que permanece en Él, o sea, yo digo que creo en Dios, yo digo que permanezco en Él, yo digo que oro, yo digo que leo la Escritura, debe andar como Él anduvo. Eso es seguirle. Eso es mostrar de que creo en Dios, que creo en Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo 7, del 22 o del 21 en adelante, para leerlo más completo, dice algo que puede ser muy duro oír, pero que es una verdad. Es una verdad como toda la escritura, una verdad absoluta. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, vamos al versículo 22 y luego al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesucristo, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. La otra versión dice, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesucristo dice aquello? Voy a leerlo en la versión Reina Valera. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primero, en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo parte hablando de una persona, hombre o mujer, que habla con Dios, Señor, Señor. Le dice, Señor, Señor. Lo reconoce, Señor, Señor. Pero dice, no, no porque me lo digas, vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice, me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Es decir, también dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre. Repite 3 veces en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Esto quiere decir de que efectivamente aquellas personas hacían los milagros en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es el que echa fuera demonios, no la persona, porque la persona hizo todo eso en el nombre de Jesús, hizo milagros, profetizó, hizo todo eso, pero es un hacedor de maldad, no hace la voluntad del Padre. Como hoy día decir, en la iglesia es una persona, y en la casa es otra, y en el trabajo es otra persona, con los vecinos es otra persona, actúa como un una persona del mundo más, no como un hijo de Dios. Por lo tanto, es un hacedor de maldad, de lo malo. Y Jesucristo le va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, porque no siguieron a Jesucristo, no anduvieron como Él anduvo. Por eso Jesucristo va a decir aquello. El nombre de Jesucristo tiene poder, no porque yo haga milagros en el nombre de Jesús,
o yo eche fuera demonios en el nombre de Jesús, o yo profetice en el nombre de Jesús, ¿voy a entrar en el reino de los cielos? Si vivo como si no existiera Jesucristo en mi vida, si vivo como una persona en tinieblas. Y no solo ellos no van a heredar el reino de los cielos, y es muy duro, porque ¿quiénes no van a heredar el reino de los cielos? La escritura es muy clara y directa, ¿ya? Y lo voy a leer para que podamos entender mucho más, ¿ya? En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice algo muy duro, dice, pero que es justo también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, o las lesbianas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted que me está escuchando dice creer en Dios, pero practica alguno de estos pecados e incluso más, no heredará el reino de Dios. Es distinto pecar porque fui tentado a practicar el pecado. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Dios lo llama a santidad. Dios lo llama a ser como Él. Dios lo llama a seguirlos. Jesucristo cuando oró, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos va santificando. Y ya no somos más pecadores, porque no nos deleitamos en el pecado como antes, pero sí pecamos. Pero ya no somos ladrones, adúlteros, idólatras, no somos fornicarios, no somos borrachos, estafadores, maldicientes, no, no somos, dice, ni los afeminados, no somos eso, somos hijos de Dios. Si a usted le preguntan, ¿usted es pecador? Y usted responde que sí, es porque está en un problema, porque no somos pecadores los que hemos sido llamados a su luz, hemos sido llamados a santidad, pero pecamos. No practicamos, no nos deleitamos en el pecado, pero sí pecamos y cometemos errores. Y es humano, somos de carne y hueso. Pero si usted practica constantemente pecado y se deleita, no heredará el reino de los cielos. No lo heredaremos si lo practicamos. Y esto es muy severo, porque puede venir una persona que constantemente roba o constantemente estafa y le gusta hacerlo, o una persona que es homosexual y lo encuentra totalmente normal, o lesbiana, o algo que va en contra de la naturaleza que Dios creó. Y dice, yo creo en Dios y yo voy a la iglesia, pero yo creo a mi manera. No heredará el reino de Dios, sino que se va a ir al infierno. Y eso lo dice la Escritura. No se irá al reino de los cielos, a menos que se arrepienta y se convierta como Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si esa persona se arrepiente y deja de practicar lo que practica, Dios lo va a perdonar. Entonces, creer en Dios no es solo decirlo. Creer en Dios no es solo
hablarlo, no solo pensarlo, no es decir yo creo a mi manera, no. O seguimos los pasos de Jesucristo, o no los seguimos y no vamos al reino de los cielos. O seguimos los pasos de Jesucristo y amamos y perdonamos y andamos como Él anduvo, o no iremos al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hasta aquí quería hablarles de esto acerca de creer en Él, de creer en su palabra, de ponerla en práctica, de permanecer en Él. Y si usted eh, quiere creer en Dios, quiere seguirle, pídale al Señor que le dé fe y arrepentimiento para seguir sus pasos, que solo a través de Él podemos hacerlo. Que Dios les bendiga enormemente. En el próximo video hablaré de otro tema, o tal vez podemos seguir con lo mismo. Si tienen comentarios, no duden en comentar. No olviden darle like. Y gracias por oír una vez más la palabra del Señor. Gracias por oír una vez más su evangelio, que de verdad me siento muy responsable de hablarlo. Me siento muy privilegiado de poder compartir esta palabra con todos ustedes. La religión crea muchas, muchos engaños, muchas mentiras para seguir a Cristo. Cristo ya hizo todo, queridas y queridos. Cristo ya hizo todo, no hay mérito que el hombre pueda hacer para seguir a Cristo. Lo podemos leer en su palabra en Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el nuevo. No necesitamos hacer méritos ni obras humanas para creer en Él y ser salvos. Esto es por fe y la fe es un don de Dios para salvación. Que el Señor les bendiga. Un abrazo entrañable a todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.